vamos a pasar a la modalidad presencial. Así que bueno, por el momento vamos a iniciar en modalidad virtual. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe. Sí, Inge. ¿Escucha bien todo? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces ustedes saben que en la estabilidad 2 nosotros lo que hacemos es empezar a analizar el comportamiento de los cuerpos, ya no como era en estabilidad 1, o sea, la diferencia fundamental entre la estabilidad 1 que ustedes han concluido y esta materia que se llama estabilidad 2 o resistencia de materiales, o también se le llama mecánica de materiales o mecánica aplicada, tiene diferentes nombres, es que fundamentalmente en esta materia nosotros ya abandonamos la idea del sólido rígido. Ustedes recuerdan que cuando se cursaba, cuando cursaron ustedes estabilidad 1 o estática, generalmente lo que se les pide es determinación de esfuerzos, o sea, determinación de fuerzas en barras, por ejemplo, en sistemas reticulados, la determinación de las reacciones de vínculo, y también cuando después logran pasar a cuerpos o elementos de alma llena, que se llama, es decir, tales como vigas, ya sean simples o continuas, o vigas también que conforman pies con pórticos. Todo eso se hace, o se trabaja, considerando que el cuerpo es un cuerpo rígido. Evidentemente, eso no es así, ya que todos los cuerpos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, sufren deformaciones, ¿verdad? Y también desplazamientos. Aquí nosotros vamos a distinguir entre lo que son desplazamientos y lo que son deformaciones. Desplazamientos, en general, nosotros cuando hablamos de desplazamientos, nos referimos a movimientos del cuerpo respecto de un sistema de referencia, ¿verdad? Entonces, esos movimientos del cuerpo respecto de un sistema de referencia pueden ser en el sistema de referencia tridimensional general, pueden llegar a ser en el caso completo, en el caso más representativo y total de desplazamientos, pueden llegar a ser tres traslaciones y tres rotaciones, ya que ustedes saben que cuando hablamos de un sistema de referencia nos estamos refiriendo a un sistema tridimensional formado por ejes cartesianos perpendiculares entre sí que conforman planos ortogonales y que, por ejemplo, en general les llamamos X, Y, Z en general. Y entonces, si tenemos tres ejes, podemos llegar a tener un movimiento en cada eje, ¿verdad? Por lo tanto, son tres movimientos o desplazamientos lineales. Y también, dado el caso, podemos llegar a tener rotaciones, es decir, movimientos que hagan los puntos o las partículas se muevan provocando giros o desplazamientos angulares alrededor de estos ejes. Por lo tanto, en el caso más completo, podemos llegar a tener, como les decía recién, tres desplazamientos lineales y tres rotaciones. Por lo tanto, un punto cualquiera en el espacio posee entonces 6 grados de libertad totales. 6 grados de libertad totales. 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Ustedes, si quieren, pueden imaginar a esto que estoy diciendo yo como un vector rotación que podría estar compuesto por Rx, rotación alrededor del eje X, Ri, rotación alrededor del eje Y, y Rz, rotación alrededor del eje Z, y tres desplazamientos, vamos a llamarles U sub X, U sub Y y U sub Z, que serían los desplazamientos a lo largo de los ejes mencionados. Bueno, eso es ahora en la estabilidad 2 y va a ser así en las estabilidades que siguen. Recuerden ustedes que en la estabilidad 1, ustedes también
calculaban a veces desplazamientos o algún giro cuando hacían el método de trabajos virtuales, ¿no? Pero hay una diferencia entre movimientos y giros, desplazamientos y giros totales del cuerpo con lo que nosotros llamamos en general deformaciones. Las deformaciones son variaciones de longitud, o sea, variaciones de posición entre dos puntos que pertenecen al mismo cuerpo. Por lo tanto, si ustedes se imaginan un cuerpo, un sólido, y en ese sólido marcamos, por ejemplo, ubicamos un punto en ese sólido, en cualquier ubicación, y luego ubicamos otro punto vecino, ¿verdad? O sea, tendríamos dos puntos, imagínense un punto P y un punto Q. Si tuviéramos esos dos puntos marcados y marcáramos allí con una regla o con alguna fibra o algo, marcáramos la distancia de los puntos, entonces esa sería la distancia original antes de que se produzca la deformación. Si luego de esta demarcación que acabamos de indicar, el cuerpo se carga, es decir, el cuerpo sufre la acción de fuerzas, sistemas de fuerzas, evidentemente, como les decía al principio, al abandonar el concepto de sólido rígido, entonces estos puntos que antes eran inamovibles, o sea, el cuerpo se movía como un todo directamente o giraba como un todo, era un movimiento de cuerpo rígido, ahora estamos en la asunción de un sólido elástico que le llamamos. Le llamamos el sólido elástico. Y vamos a ver qué implica eso en general, pero por ahora lo importante es entender que en estabilidad 2 y en las materias sucesivas, después van a tener estabilidad 3 y estabilidad 4, donde va a ser el mismo concepto, los cuerpos ya no son rígidos, sino que son deformables, ¿no? Ese es el concepto fundamental inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, por ejemplo, estaban en estabilidad 1 y hacían un diagrama de momento flector, o un diagrama de esfuerzo cortante Q, o un diagrama de esfuerzo axial o normal N, o incluso cuando calculaban reacciones de apoyo RA o RB, o lo que sea, como fuera la configuración de lo que estaban haciendo, es claro que cada una de esas acciones, ya sea acciones o reacciones, están siempre actuando sobre un cuerpo, ¿verdad? Están actuando sobre un dominio de un cuerpo y ese cuerpo sufre por esas acciones en mayor o menor medida deformaciones. Esas deformaciones que les estoy explicando que sufren los cuerpos implican que si por ejemplo nosotros habíamos marcado dos puntos en el cuerpo, por ejemplo los puntos P y Q, ¿verdad?, a una distancia determinada antes de la deformación, luego de que le aplicamos el sistema de fuerzas, esa distancia puede haber variado, incluso puede haberse producido algún giro o algo más que una traslación. Entonces, eso a nivel del cuerpo, si ustedes se imaginan dos partículas vecinas del cuerpo que han sufrido una variación en su posición relativa entre sí, entonces a eso es lo que le llamamos deformación. Y asociada, la importancia de esto es que asociada a esa deformación, a ese desplazamiento relativo que hay entre los puntos de un cuerpo sólido elástico, es que está asociado el concepto de tensión. El concepto de tensión, es decir, el concepto que teníamos de física, por ejemplo, de física 1, en donde siempre nos han explicado, en una de las primeras clases nomás ya se veía el tema de estática, de que la tensión es el concepto que surge de dividir una fuerza sobre un área, ¿verdad? Una fuerza sobre una determinada superficie de interés. En definitiva, las tensiones, que no son de lo que vamos a estar hablando primordialmente, es un concepto que se denomina magnitud derivada
¿verdad? Se denomina magnitud derivada porque no es una magnitud fundamental, sino que está calculada en función de otros parámetros secundarios. Por ejemplo, la fuerza es una magnitud fundamental, ¿verdad? No requiere otro concepto complementario para ser definido. Entonces, la tensión, a diferencia de la fuerza, es la fuerza dividida entre la área sobre la cual está actuando esa dicha fuerza. Entonces, por esa razón, nosotros denominamos a las tensiones como magnitudes derivadas. Del mismo modo, las deformaciones, que son otro tema importante que vamos a estar encarando ahora cuando iniciemos la materia, las deformaciones son también una magnitud de interés para nosotros desde el punto de vista ingenieril, pero son una magnitud arbitraria y derivada, ya que las deformaciones nosotros las vamos a estar evaluando, ya vamos a ver ahora cuando empecemos a desarrollar los temas, las vamos a estar evaluando en función de los desplazamientos que sufre el cuerpo, desplazamientos relativos, y de una medida, una métrica o una referencia que vamos a tomar en cada caso según la situación en la que estemos. Por lo tanto, las deformaciones, al igual que las tensiones, no son una magnitud fundamental, sino que son un concepto derivado que se basa en el concepto sí fundamental de desplazamientos, pero al dividirlo entre una magnitud geométrica de referencia, que puede ser una longitud inicial o una superficie inicial, según lo que estamos haciendo, o un volumen inicial, según sea una deformación lineal, superficial o volumétrica, entonces esas deformaciones también en cierta medida son magnitudes derivadas. De todos modos, si bien son magnitudes derivadas, ambas, tanto tensiones como deformaciones, nos sirven y nos van a servir para sentar los conceptos que nos interesan en lo largo de la asignatura. ¿Cuáles serían estos conceptos fundamentales que tenemos que desarrollar a lo largo de esta asignatura? Bueno, son los conceptos de resistencia, ¿verdad? ¿Qué es la resistencia? ¿A qué llamamos nosotros resistencia de un material? ¿Cuáles son esas magnitudes límites? O sea, ¿cuál es la resistencia del cuerpo? ¿Cuál es la resistencia admisible? ¿Cuál es la resistencia última? ¿Qué es la rotura? ¿Qué es la fluencia? ¿Qué es un valor admisible? Y todo eso está relacionado a determinados niveles de tensión y determinados niveles de deformación. Incluso, ya vamos a ver más adelante, hay diferentes teorías de rotura de los cuerpos que se basan en conceptos diferentes. Algunas se basan en tensiones y otras se basan en deformaciones y otras más se basan en la energía de la información que absorbe el cuerpo durante el proceso de carga, ¿no? Así que, en definitiva, bueno, esta es la introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a ver. Estos son los conceptos introductorios que quiero que ustedes los piensen, los evalúen. Todo esto que yo les estoy explicando, obviamente está en todos los libros, ¿verdad? Quizás no está muy detallado en nuestros apuntes, porque nuestros apuntes son más bien concretos para la materia, pero estos conceptos que les acabo de explicar son muy importantes, ya que son la base y el fundamento de lo que vamos a hacer aquí, ¿comprenden? Y que también es parte importante en lo que siguen en las materias restantes. Recuerden ustedes que la importancia de esta asignatura de estabilidad 2 es troncal. O sea, yo sé que todos los profesores deben decir lo mismo, ¿verdad? Que la materia de ellos es la más importante que todo lo demás, pero en este caso es bastante cierto, ya que estabilidad 2, resistencia de materiales, es la materia conceptualmente, la base física y la base, digamos, valga la redundancia, conceptual, en la cual se fundan el estudio de otras asignaturas absolutamente relevantes para la ingeniería civil, como son, por ejemplo, las estructuras, las materias que tienen que ver con las estructuras metálicas, con las estructuras de madera,
las materias que tienen que ver con el hormigón armado, hormigón pretensado, y se usan también mucho en estudios en la materia de fundaciones y estudios geotécnicos, y también en varias materias formativas, por ejemplo, la formativa de puentes, la formativa de cálculo sísmico o la formativa de introducción al método de los elementos finitos que también damos nosotros, ¿no? Entonces, como ustedes ven, todas esas materias que acabo de mencionar, que son 7 u 8, son el concepto fundamental, el tronco fundamental de la ingeniería civil. Por tanto, esta materia le da apoyo a todas esas otras asignaturas que he mencionado y constituye su base y fundamento. Entonces, esta materia junto con la estática son las más importantes que ustedes van a tener para los años que siguen en su carrera. Así que basado en esto, les recomiendo que presten mucha atención a lo que nosotros decimos aquí y, bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que surja, me consulta, ¿sí? Vamos a ver aquí entonces el tema 1. Ustedes saben que la materia se divide en prácticos, ¿verdad? En el día a día de la materia vamos a estar trabajando sobre temas y cada tema tiene un práctico, ¿no? El tema 1 que vamos a ver nosotros ahora es el tema de tracción y compresión simple y el concepto de la ley de Hooke. Eso es parte de, son conceptos que se van a usar mucho en el práctico 1 y también en el práctico 2. Tracción y compresión simple se usan en el práctico 1 y 2, y la ley de Hooke la vamos a usar durante todo el dictado de la materia y también en las materias que siguen, que son las 3 y las 4. Así que son temas fundamentales. Bueno, aquí hay como una especie de repaso conceptual primero, porque hay temas que ustedes ya los han visto en estabilidad 1. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en estabilidad 1, si ustedes tienen una barra en el espacio, ¿no? Una barra en el espacio. Imagínense una viga, por ejemplo, en el espacio, o simplemente una barra de determinado material, una barra de acero, por ejemplo. Esa barra, ¿cuántos esfuerzos podría llegar a tener en el caso más general? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo preguntó Inge? Les pregunto si ustedes entienden, dada una barra, ¿verdad? ¿Cuántos esfuerzos puede llegar a tener en el espacio? O sea, ¿cuántas solicitaciones diferentes puede llegar a tener? En el caso más general. 4. ¿Cuáles serían? Tracción, compresión, momento flector y torsión. No. Está por ahí, pero no. Esfuerzo de corte también falta. Ustedes tienen que pensar qué son, o sea, cuáles son los esfuerzos a los cuales nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si se fijan en esta figura que yo les estoy compartiendo del apunte, obviamente que ustedes todos tienen estos apuntes, ¿verdad? Están todos compartidos en el directorio de la materia, en el drive de la materia. Todos estos apuntes son apuntes que hemos realizado a lo largo de los años. En una época la materia se llamaba estabilidad 3, por eso dice aquí estabilidad 3 aquí arriba. En una época se llamó así, pero por poco tiempo. Entonces, por ejemplo, este primer tema que estamos por ver nosotros, tracción y compresión simple de Hooke, ya me da una pista y me dice que una barra, por ejemplo, una barra como esta, puede llegar a tener fuerzas de tracción y fuerzas de compresión, ¿verdad? Ya sea concentradas o distribuidas. Entonces,
si puede haber fuerzas de tracción concentradas o distribuidas, no importa si es tracción o compresión. Nosotros, ¿cómo le llamamos en general y cómo le llamaban en estática ustedes a las fuerzas estas? Fuerza axial. Claro, se llamaban fuerzas axiales o esfuerzos normales, ¿verdad? Así le llamamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llaman axiales o por qué se llaman normales? ¿Normal a qué? Normal al plano transversal. Claro, cuando uno dice normal, se refiere a normal a la sección transversal del elemento. ¿Ah? Si ustedes se imaginan una barra, esa barra puede tener la sección transversal que ustedes quieran, puede tener una sección cuadrada, rectangular, circular, bueno, de cualquier forma puede llegar a ser. Puede ser maciza entera o puede ser hueca, ¿verdad? Puede ser de diferentes formas. Pero lo que importa es que una fuerza que nosotros llamamos axial o normal no interesa si es de tracción o compresión. Es normal o es axial siempre y cuando esa fuerza, o esa, mejor dicho, para ser más generales, esa resultante de fuerzas dé como resultado una fuerza total normal a la sección transversal del elemento, o lo que es lo mismo, colineal con el eje axial de la barra. ¿Me comprende lo que digo? ¿Está claro lo que les estoy explicando? Sí, Inge. Inge. Bueno, entonces ese es un esfuerzo, ese es el axial, que es este que, por ejemplo, que está aquí. Ahora imagínense ustedes que ahora hablamos del esfuerzo que no sea axial, sino que sea tangencial. Imagínense que esta fuerza que les estoy señalando aquí, esta P1, por ejemplo, en vez de ser así vertical, fuera horizontal. ¿No? Entonces, si esta fuerza fuera horizontal, ¿qué significaría? Que es tangente a la sección transversal de la barra, ¿verdad? Y por lo tanto, esa fuerza que es tangente a la sección transversal de la barra, esa fuerza se transforma en ¿qué? ¿Cómo le llamamos nosotros al esfuerzo ese? Corte. A ese le llamamos esfuerzo de corte o cortante, ¿verdad? O fuerza de corte. Bueno, eso ya son dos. Tenemos el axial y el cortante. Son dos esfuerzos. ¿Cuáles serían los otros dos? Supongo que hemos dicho que eran 4 en total, ¿verdad? ¿Cuáles serían los otros dos que faltan? Ya tengo el axial y tengo el corte. Bueno, los otros dos que faltan, ustedes algunos lo han mencionado antes, son el momento flector y el momento torsor. Esos son los 4 esfuerzos totales que puede tener una barra. ¿Me entienden? Más allá de que después vamos a analizar si el esfuerzo de corte está paralelo a un eje o paralelo a otro eje, o el momento flector está orientado en un plano o en otro, o el esfuerzo axial es de compresión o de tracción, es uniforme o no es uniforme, eso ya son otras cuestiones. Lo que importa es darse cuenta de que cualquier elemento de barra, que son los que principalmente vamos a analizar nosotros a lo largo de la materia, esos elementos de barra van a poder sufrir, en el caso más general, van a poder sufrir tracción o compresión, que son esfuerzos axiales o normales, como quieran decirle, van a poder sufrir esfuerzos de corte y van a tener eventualmente momento flector o momento torsor. Entonces esta materia nosotros la tenemos organizada de tal manera que vamos a ir desarrollando todos y cada una de esas situaciones. Empezando
por esta que consideramos la más sencilla, la más simple, que es la de explicar cómo funciona el esfuerzo axial, cómo se lo considera, ¿sí? Entonces, en este tema, el tema 1 de la materia, nosotros vamos a basarnos en el concepto del esfuerzo axial. El esfuerzo axial, en el caso más general, nosotros, nuestra nomenclatura de la materia, siempre le llamamos al eje longitudinal de la barra, le llamamos X, al eje longitudinal. Por lo tanto, las fuerzas que vamos a considerar axiales son todas aquellas que tengan una resultante paralela al eje X, ya sea de tracción o de compresión. En caso más general, si uno se imagina la sección de una barra como esta que está aquí, ¿verdad? Un caso general, tengo una barra que está empotrada en el extremo inferior, ¿verdad? Esto significa el símbolo de empotramiento. Y fíjense que esa barra reúne ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, es recta, es una barra de eje recto, no es curva, no es una barra curva. Siempre aquí vamos a trabajar con barras de eje recto. Ahí fíjense, no sé quién está haciendo ruido, alguien está generando ruido aquí en la conexión. Por favor, apaguen sus micrófonos si no van a hablar. Si no van a hacer ninguna pregunta, apaguen sus micrófonos. Entonces, como les iba diciendo, imagínense una barra de eje recto como esta que tenemos aquí en la figura 1. El extremo inferior lo estamos considerando empotrado, este es el símbolo de empotramiento. ¿Qué significaría empotrado? Empotrado significa que ese extremo está fijo, absolutamente fijo, y no puede tener ninguno de los 6 grados de libertad que hemos definido al principio de la clase. Es decir, un empotramiento no puede tener ningún movimiento traslacional, no puede tener desplazamiento en X, ni en Y, ni en Z, y tampoco sufre rotaciones en ninguno de los ejes, ¿no? Es un empotramiento obviamente ideal y perfecto. Entonces, si el extremo inferior de la barra está en un empotramiento ideal y perfecto, y el extremo superior, que ustedes ven aquí, este sería el extremo superior, está libre, ¿verdad? Porque no tiene ningún apoyo, ninguna restricción lateral, nada. Por lo tanto, sería una barra que nosotros denominamos en la tipología empotrada libre, ¿no? Empotrada libre. Y en ese concepto, en esa tipología, nosotros podemos pensar en diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, puede haber fuerzas concentradas como la P1 y la P2 y la P3, o puede haber fuerzas distribuidas. Por ejemplo, como esta Q, ¿verdad? Que ustedes la ven aquí, que están representadas por estas flechas pequeñas. Entonces, esta Q, por ejemplo, es una carga uniforme lineal, ¿verdad? Va aumentando de Q igual a 0 hasta Q igual a P sobre A, siendo P un valor de fuerza y A esta medida de longitud que está indicada aquí. Por lo tanto, si en un extremo, fíjense que esta está distribuida en una distancia de 2A, ¿verdad? Fíjense que esto es A y esto es A. Por lo tanto, la longitud de distribución de la carga es 2A. Entonces, si ustedes tienen 0 en un extremo y un valor P sobre A en el otro extremo, ¿cómo sería la variación de esta carga? ¿Cómo se llamaría la variación de esta carga? Lineal, ¿verdad? ¿Comprenden? O sea, no es constante, sino que es lineal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Y se hace una regla
proporcionalidad, ¿verdad? Se imaginan que desde aquí, donde tengo la flecha del cursorio, donde dice Q igual a 0, es 0, y aquí, en este extremo donde tengo la flecha ahora, es P sobre A. Entonces, en el medio, en algún punto intermedio de esta variación, de estos dos extremos, tiene que tener un valor Q sub X, que va a valer, ¿cómo se haría? Q sub X sería AX igual que, ¿verdad? Que 2A es a P sobre A, ¿me entienden? O sea, es una regla de proporcionalidad, como una regla de 3, ¿verdad? Entonces, de esa forma se puede sacar en forma fácil, simple, cuánto vale la variación de la carga. Q sub X sería P sobre 2A cuadrado por X. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy tratando de explicar? ¿Cómo sería, cómo tienen que analizar cuando tengan una situación de cargas concentradas o distribuidas? Bueno, lo mismo en este caso. Aquí, por ejemplo, pueden llegar a tener otro caso. Bueno, todos son diferentes situaciones que se pueden presentar parecidas. Fíjense algo muy importante, ¿no? Muy importante. Fíjense que este esquema que está hecho aquí, como que está analizando cada una de las fuerzas o cada una de las situaciones de cada carga diferente. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no? Aquí que analizar, por ejemplo, este problema, si tuvieran que hacer este diagrama, tuvieran que construir este diagrama de fuerzas, ¿verdad? Que se llama diagrama de N o diagrama de esfuerzos axiales. Simplemente lo que tienen que hacer es considerarlo por secciones, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen que construir el diagrama o analizar esto por partes. Por ejemplo, si yo cortara, ¿verdad? Cortara la barra por acá, por donde estoy indicando con la flecha del cursor. Es decir, estoy más o menos cortando a la mitad del primer tramo que tiene una longitud A. Por ejemplo, si yo cortara la barra por acá, me quedaría este sector aislado, ¿no? Y este sector aislado tiene una fuerza axial P sub 1. Por lo tanto, el esfuerzo axial que hay ahí es únicamente ese, ¿verdad? El esfuerzo N es igual a P sub 1, porque no hay otra fuerza hacia un lado del sector que estoy cortando. Siempre se analiza hacia un lado, ¿me entienden? Ustedes se tienen que posicionar en una sección cualquiera y ver cuál es la resultante de fuerza que tienen o hacia izquierda o hacia derecha. Hacia cualquiera de los dos lados es igual, pero es más simple analizarlo hacia el lado en que no tengo reacciones. Por ejemplo, si yo lo corto aquí donde les estoy indicando, que es aproximadamente a la mitad de la distancia A. Si yo lo corto así y miro hacia arriba, que en este caso sería hacia un lado de la barra, hacia el lado positivo del eje X, la única fuerza que voy a encontrar es P sub 1. Por lo tanto, yo sé inequívocamente que la fuerza que tengo en esa barra, en esa sección de la barra, es solo P sub 1. ¿Me comprende lo que digo? ¿Se va entendiendo? En cambio, si yo lo analizo o si yo eligiera analizarlo hacia el otro lado, o sea, en este caso sería hacia abajo, en vez de hacia arriba de la sección, ya tendría que considerar P sub 2, Q, P sub 3 y la reacción del empotramiento. Es decir, que puedo hacerlo, pero sería mucho más complejo y laborioso porque se involucran varias fuerzas, ¿verdad? Incluida la reacción que todavía no la hemos calculado. Entonces, ustedes tienen que prestar atención a cada problema y ver cuál es la forma más práctica de analizarlo. Como dice la ecuación 1,1, fíjense aquí en esta primera ecuación, ¿verdad? ¿Cómo sería el valor general del esfuerzo axial para un caso cualquiera?
Bueno, la fórmula general del esfuerzo axial para un caso cualquiera es n de x, ¿verdad? Aquí está puesto como n sub x, pero es lo mismo que decir n de x, como si fuera n, o sea, el esfuerzo normal, una función de x, ¿verdad? Y lo es una función de x porque el esfuerzo normal o axial va variando según la coordenada de la barra. Entonces, fíjense que yo tengo las cargas que le llamamos nosotros concentradas, P, son esas que se llaman P1, P2, P3, son cargas concentradas, se les llama así porque están aplicadas en un punto, ¿verdad? Y al estar aplicadas en un punto, esas cargas, al estar aplicadas en un punto, nosotros les llamamos concentradas. Luego tenemos las otras, las que les explicaba recién, que son las distribuidas, y esas cargas distribuidas pueden seguir cualquier ley, ¿verdad? Y siempre se van a poder expresar como Q de X, ¿verdad? Con una cierta intensidad en kilos por metro, o en newton por metro, o en toneladas por metro, etcétera, en newton por metro, la unidad que ustedes quieran, siempre va a ser unidad de fuerza por unidad de longitud. Por lo tanto, si esas cargas tienen una unidad de fuerza por unidad de longitud, evidentemente van a tener que hacer una integral o una sumatoria de integrales, como se indica aquí. Ven aquí dice n de x igual a la sumatoria de todas las p sub i concentradas, se refiere, más la sumatoria de las integrales de las q sub x diferencial de x. Evidentemente, ¿por qué la integral? Y porque tengo que sumar las contribuciones de todo el tramo en el cual las cargas están distribuidas. De esa forma, con la integral puedo hacer de Q de X y de X para cada tipo de carga y después ir sumándolas a todas. Por supuesto que cada integral se evalúa en forma cerrada, son integrales cerradas, no son integrales en las que se determinan constantes, no son abiertas. Y esas integrales cerradas son cada una parcial a su propio sector de interés. Es decir, cada una de esas se supone que está integrando una carga a la cual conocemos su variación dentro de un determinado tramo. Así tal cual como está especificado en esta figura, ¿no? Bueno, entonces, aislando de esa forma las secciones, podemos manejar el análisis de la sección 1, de la 2, o de la 3, o de la 4, 5, etc. Según dónde nos posicionemos con el corte, va a ser diferente las fuerzas que van a aparecer. Finalmente, ¿para qué queremos hacer todo esto? Bueno, lo que hacemos es generar un diagrama de esfuerzos axiales, n de x, como dice aquí, y con ese diagrama de esfuerzos axiales, que es este, se toma un eje de referencia y se dibuja, por ejemplo, el valor de P, hasta aquí no cambia, hasta que aparece P sub 2. Cuando aparece P sub 2, que es de signo contrario, porque P1 va hacia abajo, P sub 2 va hacia arriba. Por lo tanto, si vemos los valores de P sub 2, por ejemplo, P sub 2 es 3 veces P. En cambio, P1 es una sola vez P. Entonces, evidentemente, una sola vez P, 2 veces P, 3 veces P. Entonces, 2P es lo que me queda con signo opuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre 3P y 1P, o sea, 2P como queda aquí. Y a partir de este punto, la carga sigue constante hasta una distancia, fíjense, A sobre 2. Fíjense que aquí hay una pequeña letra que dice A sobre 2, entonces este pedacito A sobre 2 sigue con la carga constante, no aparecen nuevas fuerzas. Y como aquí no se considera, no se está considerando el peso de la barra, ¿verdad? No se está considerando el peso propio de la barra, entonces directamente queda constante hasta que aparece, hasta que empieza a actuar esta pequeña carga de tracción que tiene esta ley de variación. Entonces, al empezar a actuar esta ley de distribución de carga, aquí empieza a disminuir rápidamente hasta que llega a este punto un poco menos que este, ¿verdad? Y una vez que llega a este punto, aparece la carga esta que está aquí, que es la P3, esta que está aquí,
aquí la ven ustedes colgada, la P3 que es hacia abajo, y por lo tanto, como P3 es mayor que 2P, el diagrama vuelve a cambiar de signo. Y aquí, como sigue esta carga distribuida, otra vez se vuelve a aumentar la tracción en una pequeña magnitud, hasta que después esta carga también deja de actuar aquí a una distancia A sobre 2 del empotamiento y se vuelve a mantener constante, ¿no? Bueno, esa es una forma de interpretar el diagrama de tracciones o compresiones, o en definitiva, el diagrama de esfuerzo axial. Esa es una forma de interpretar el diagrama de esfuerzo axial. Entonces, esto es el general, lo que ustedes tienen que entender y ver en el práctico 1. El práctico 1 de la materia se basa en este tema 1 que estamos hablando aquí, y se va a basar en ejercicios similares a este, que son de determinación de los diagramas de carga, diagramas axiales, y el cálculo también, no solamente del diagrama, sino de las tensiones y deformaciones, ¿no? Bueno, todo este tema de los valores, de los esfuerzos axiales, todo está hecho aquí en este ejercicio. Ustedes esto lo van a ver en detalle con el ayudante de primera de la materia, que es el ingeniero Jorge Isaac. Y también tenemos un ayudante estudiantil que ha entrado este año, así que por favor sean considerados. No la tosiguen mucho con consultas. Ha empezado recién ahora a trabajar. No tiene mucha experiencia el ayudante nuestra, ¿no? Tiene que trabajar bastante ahora con la materia. Así que cualquier consulta que tengan de temas de teoría, me los hacen a mí, y temas de práctica con el ingeniero Jorge Isaac y con la ayudante. Entonces, fíjense que este tema que estamos hablando, que es el tema de los esfuerzos axiales, el tema de las fuerzas que son paralelas al eje longitudinal de una barra, como les decía, una vez que se han determinado esas fuerzas axiales, se van a calcular o se van a producir tensiones, que nosotros llamamos tensiones normales, ¿no? Justamente, otra vez lo mismo, le llamamos tensiones normales porque son tensiones perpendiculares a la cara del elemento que nos interesa evaluar, es decir, a la sección transversal del elemento, es al que son perpendiculares estas fuerzas por unidad de área. Entonces, fíjense que los conceptos nuevos, los conceptos de los que yo les estaba mencionando antes, son estos. Estos son los conceptos de magnitudes derivadas que nosotros vamos a usar mucho a lo largo de la materia, y en particular en este tema 1. Entonces, si nosotros imaginamos una barra de eje recto, ¿verdad? Una barra de cualquier forma, ya sea circular, cuadrada, de sección arbitraria, no importa, mientras sea de eje recto. Y si esa barra posee una resultante de fuerza, ¿verdad?, que puede ser de tracción o de compresión, no importa eso ahora, pero lo importante es que tenga una resultante de fuerza, y que esa resultante de fuerza sea una resultante paralela al eje de la barra, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso, las denominadas tensiones, ¿entienden? La magnitud de la tensión sigma X, que nosotros llamamos con la letra griega sigma, y el subíndice X, es igual al cociente entre el resultante de fuerza, en este caso M sub X, y el área A sub X. Todo el subíndice X que se usa es muy importante, porque eso implica que les está indicando a ustedes cuál es la dirección. En el caso de las tensiones, les está indicando la dirección en la que se desarrollan esas fuerzas por unidad de área que nosotros llamamos tensiones, esa magnitud derivada que les explicaba al principio de la clase. Esas tensiones sigma X se calculan dividiendo la fuerza
axial n sub x, es decir, la resultante de fuerzas paralelas al eje de la barra, divididas el área de la sección transversal en el punto en el que ustedes se encuentran de la barra. Fíjense que al área también le hemos puesto un subíndice x, lo cual significa, ¿qué cosa? Que el eje normal al área es el eje x, ¿no? Eso es lo que significa el subíndice, ¿no? En el área. Entonces, esta ecuación 1,2, la ecuación 1.2, es una ecuación básica y fundamental que se aplica en muchos ámbitos de la ingeniería. Como les decía, es muy simple y simplemente nos está diciendo que la tensión es el cociente entre el área y la fuerza y el área sobre el cual esta fuerza actúa, ¿no? Es muy simple y muy relevante, ¿no? Muy importante porque se la ve en forma recursiva en varias aplicaciones, en varios temas y en varias materias, ¿no? Entonces, fíjense que hasta aquí, fíjense que en todo lo que venimos hablando, hasta aquí no hemos mencionado el material, ¿no? No hemos mencionado el material. ¿Qué les parece a ustedes eso? Por ejemplo, hemos desarrollado la teoría de la barra, de los esfuerzos, de tracción, de corte, de compresión, de momento torsor, los desplazamientos, todo eso que venimos hablando hace más de una hora es sin mencionar al material, ¿no? Por lo tanto, un concepto importante aquí es que esa fórmula de tensiones es independiente del tipo de material del cual esté hecho la barra. ¿Lo comprenden? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de eso? Es interesante, ¿no? Interesante pensar que todo eso se ha hecho, se ha desarrollado y se puede calcular sin tener en cuenta el tipo de material. Y entonces, y uno dirá, y bueno, ¿y cuándo entra el tipo de material? Bueno, ahora entra el tipo de material. Fíjense que en la fórmula 1.3, en la fórmula 1.3, esta fórmula que está aquí, fíjense que esta es la que hemos visto recién, y fíjense esta, que aquí nosotros tenemos que, ¿se acuerdan que les acabo de explicar al inicio de la clase que todos esos sistemas de fuerzas actuando sobre un cuerpo, nosotros vamos a abandonar el concepto de cuerpo rígido? Recuerdan que les he dicho eso al principio. Recuerden que hemos hablado al principio de una metodología de la materia estática o estabilidad 1, que es tratar a todos los cuerpos como sólidos rígidos, es decir, no tener en cuenta bajo ningún aspecto el tema de las deformaciones que puede sufrir el cuerpo mismo bajo la acción de los sistemas de fuerzas, ya sea activas o reactivas. Entonces, por lo tanto, en la fórmula 1.3, cuando uno ya ha calculado aquí las tensiones, o sea, las fuerzas por unidad de área, lo que nos queda por averiguar es cuánto sería el delta de L, ¿verdad? Este delta de L, o variación de longitud, donde esta variación de longitud se refiere a lo que yo les había mencionado en un principio, el de tomar dos puntos determinados en el cuerpo, ¿verdad? Y evaluar cuánto es la variación de distancia que se produzca entre ellos, ya sea de distancia relativa lineal o de movimiento o variación angular que puede haber sufrido esa distancia originalmente marcada. Entonces, en este caso, nosotros, para simplificar, nosotros llamamos en general a esto delta de L, que significa la fórmula de variación de longitud unitaria,
Y entonces esa fórmula de variación de longitud unitaria es igual, como lo expresa aquí esta expresión, a la sumatoria de las integrales de n de x sobre ax diferencial de x sobre e. Entonces, fíjense, evalúen un poco la fórmula y entonces aquí se van a dar cuenta de que, ojo que este n de x sobre ax, ¿quién sería? Este n de x sobre ax no es otra cosa que sigma x, ¿verdad? Que es la tensión. Por lo tanto, esos son valores conocidos, tanto nx como ax, para que yo calcule un delta de L o un desplazamiento relativo entre dos puntos de un cuerpo, yo tengo que conocer la resultante de fuerzas y tengo que conocer el área de la sección transversal. Eso tiene que ser ya datos. Entonces, nx y ax son conocidos. ¿Y qué más aparece en la fórmula? ¿Ah? ¿Qué sería este valor, el E? Este valor, ustedes también lo conocen de Física 1, ¿verdad? Este valor se llama módulo de elasticidad longitudinal. Módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, también se le llama, ¿no? Fíjense que esto es una integral y por lo tanto yo en esta integral he puesto lo que puede llegar a ser variable y lo que puede llegar a ser constante. Fíjense que el E, es decir, esta magnitud que está aquí en el denominador, es lo que recién acabo de explicar, el módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, es en este caso considerada una constante. No tiene una variación en la longitud. Por lo tanto, esta constante, llegado el caso, se puede sacar de la integral tranquilamente. Y en esta integral, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando nx sobre ax, que es sigma x, integral de diferencial de x. Entonces, al igual que les he explicado antes, aquí también hay un signo de sumatoria, ¿no? Hay un signo de sumatoria que precede a la integral, y eso es porque el signo de sumatoria me indica que yo puedo tratar a los problemas que me toque resolver por tramos. Es decir, que los puedo tratar de resolver imaginando que cada tramo se comporta independientemente del tramo anterior o del tramo que sigue. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque quiero decir que es como que cada tramo únicamente responde a lo que sucede en ese tramo y no tiene que ver con lo que le sucede al tramo anterior ni al tramo siguiente. Por lo tanto, ese concepto de segmentación de la solución es muy importante porque nos permite resolver cada sector de los tramos según la carga que tenga, el área que tenga y el módulo que tenga, y en base a eso hacer la integral solo para ese tramo, cerrada, siempre son integrales cerradas, no hay aquí que determinar constantes de integración, son integrales cerradas en un dominio que va de A a B, y luego se va sumando la contribución de cada una de estas integrales al valor final que estamos buscando, que es el delta de L o la magnitud del alargamiento absoluto de la barra. En este caso se llama alargamiento absoluto, porque todavía no está referido a nada. Es decir, todavía no está dividido entre no está dividido en alguna magnitud, por ejemplo, de referencia, como puede ser una longitud total de la barra o algún sector que nos interese. Por eso se llama magnitud de alargamiento absoluto, ¿no? ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? ¿Alguien no entiende algo? ¿Alguien tiene alguna duda?
Si nadie tiene duda, yo voy a seguir exponiendo, ¿no? Pero los temas que ya vayamos viendo, no vamos a volver para atrás, porque no tenemos mucho tiempo. No, Inge, por mi parte no. No tengo dudas. Bueno, si alguien tiene alguna duda, lo que tiene que hacer es pedir permiso y hacer la pregunta, ¿no? O sea, si no, lo que pasa después es que, bueno, vamos a dar 3, 4, 5 clases y ya va a venir el parcial 1, ¿verdad? El parcial 1 seguramente será a fin de mes, primeros días de octubre, ¿no? Ya va a ser el parcial 1, primeros días de noviembre va a ser el parcial 2, y después ya a mitad de noviembre vamos a hacer un recuperatorio o una integral según haga falta. Y recuerden que todo esto tiene que estar cerrado a la fecha que indican las actividades, cierre de actividades académicas, ¿no? Así que no tenemos mucho tiempo y prácticamente vamos a estar viendo un tema por clase prácticamente y a veces más, ¿no? A veces vamos a estar viendo un tema y medio o 2 por clase. Entonces, si bien ahora estamos empezando tranquilos, porque tenemos que explicar los conceptos fundamentales y un poco despacio, después esto se va a ir acelerando y lamentablemente los temas más importantes son los que están al final también, ¿no? Entonces, esos temas muy importantes no vamos a tener mucho tiempo de desarrollarlos. Y eso es con independencia de si es virtual o real o presencial la clase, ¿no? Siempre estamos así, porque siempre estamos en ese problema porque la materia es larga y bueno, y el módulo tiene su determinación de tiempo para usar, así que no hay mucho que podamos hacer con respecto a eso, salvo que ustedes expongan sus inquietudes ante la cátedra, ¿no? O sea, que pregunten, que manden consultas y, bueno, y estudien por sobre todas las cosas. Así que, bueno. Inge, le iba a hacer una pregunta. ¿El parcial va a ser virtual? En general vamos a tratar de que los parciales sean presenciales, vamos a tratar. Ahora, si por la cantidad de gente no se puede, bueno, tendrá que ser virtual por ahora. ¿Ah? Bien, bien, profe. Y otra pregunta le iba a decir, ¿tomó asistencia apenas comenzó la clase? Nosotros, las clases de teoría, ¿no? ¿Estamos? Disculpe, profe, se cortó. No sé si fue mi internet o qué, pero no lo alcancé a No, a escuchar. mí también le he escuchado A mí cortar. también, profe. No, lo que les digo es que en esta clase de teoría no se toma asistencia, ¿entienden? La asistencia es a las clases de práctica, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bien, entonces, fíjense que, como les decía recién, la fórmula 1-3 es la que usamos mucho nosotros en el práctico 1 también, y tiene que ver con el concepto que también conocíamos de física 1, que es el concepto de ley de Hooke. Ahí es donde entra el tipo de material, ¿verdad? Recuerden ustedes, la ley de Hooke es una ley muy simple, ¿verdad? Matemática muy simple, que simplemente indica la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. La ley de Hooke indica que sigma, ¿verdad? Las tensiones normales son igual a un módulo de proporcionalidad, que es este valor E, por las deformaciones. Entonces, esa ley de Hooke es muy sencilla, es lineal, y es la que estamos asumiendo aquí, que es válida en este caso. Entonces, siendo E, como decíamos recién, el módulo de elasticidad longitudinal de la barra. Esto que está aquí es lo que les acabo de explicar. La integración se lleva a cabo por tramos, ¿no? Por lo tanto, si aquí, por ejemplo, si aquí no hubiera
diferentes tramos directamente, si fuera una sola barra, por ejemplo, de longitud L, y hubiera un esfuerzo normal N determinado, directamente el delta de L se podría calcular como N por L sobre A por E, que es una simplificación de esta fórmula, ¿verdad? Para el caso de que no sea necesario integrar. Entonces, delta de L igual a N por L sobre A por E, me está diciendo a mí que la variación de longitud absoluta de la barra es igual al producto de la fuerza, o sea, es proporcional a la fuerza por la longitud de la barra, es proporcional también a la longitud de la barra, e inversamente proporcional al producto A por E, es decir, al área por el módulo de elasticidad. Fíjense ustedes que este valor A por E se denomina coeficiente de sección, ¿verdad? A tracción uniaxial o a fuerza axial, o coeficiente de sección o coeficiente de rigidez de la barra ante esfuerzos normales, ¿verdad? En realidad, el concepto es que el delta de L es proporcional a la fuerza que tenga la barra y tiene que ver con este coeficiente que, si ustedes se imaginan, miren la flecha con la que yo estoy moviendo aquí en el cursor. Si yo considero esto que es A por E sobre L, o sea, considero que este L está fracción de fracción aquí abajo, ¿verdad? Sería N sobre K, donde K sería A por E sobre L. Y A por E sobre L se le llama coeficiente de rigidez, o algunos le llaman coeficiente de flexibilidad, según como lo vean, ¿verdad? Si es A por E sobre L o L sobre A por E. Eso es lo que indica la mayor o menor flexibilidad que puede tener una barra. En general, una vez que ustedes han calculado las tensiones y han calculado los desplazamientos, como acabamos de explicar aquí, entonces también ustedes tienen que pensar que, como les dije al principio, hay una relación también energética, que esa la han visto ustedes en estabilidad 1, ¿verdad? Cuando veían el tema de los trabajos virtuales, hay una relación energética, es decir, que ustedes tienen que considerar que cuando un cuerpo elástico, ojo, cuando un cuerpo elástico es sometido a la acción de fuerzas, este cuerpo elástico sufre deformaciones, ¿no? Y estas deformaciones se pueden interpretar también como que el cuerpo ha absorbido una cierta cantidad de energía, ¿no? Dada por este trabajo que han hecho las cargas exteriores o las cargas totales, tanto reacciones como cargas exteriores, sobre el cuerpo. Entonces, en definitiva, esa situación en la que un cuerpo elástico está sometido a un sistema de fuerzas significa que hay una cierta deformación elástica y por lo tanto hay una energía acumulada o energía absorbida por el sistema. Esa energía se llama energía potencial de deformación elástica, y la fórmula general que permite determinarla es esta que está aquí abajo, ¿no? Esta fórmula, que es la fórmula 5 de este apuntecito, significa que U, que es la energía potencial de deformación elástica total acumulada en la barra, es igual a la sumatoria de las integrales determinadas como está en esta expresión, es decir, el esfuerzo normal al cuadrado diferencial de x sobre 2a por e. Esta integral, al igual que la anterior que hemos explicado, vale lo mismo para los mismos conceptos. Es decir, vale que ustedes pueden tomarla por tramos y que pueden tomarla considerando que cada tramo es independiente del tramo anterior y del tramo que sigue. Finalmente, cuando ya han analizado todos los tramos, se puede hacer una sumatoria y con eso se puede encontrar el valor global o valor total que indica la ecuación 1,5. Entonces, otra vez, simplificando un poco más esto,
un poco más, si ustedes se imaginan una situación de una sola barra, con una sola carga, entonces evidentemente el trabajo que realice esa carga sería igual a la mitad, ¿verdad? A la mitad del producto entre la carga y el desplazamiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sería así? ¿Qué opinan? ¿Ah? Tómense un minuto para pensar por qué sería así, esto que dice la ecuación 1,6 y qué opinión les merece. Bien, entonces, en definitiva, el concepto es que esta ecuación, si ustedes se imaginan, imagínense primero que yo hago un sistema XY, ¿verdad? Hago un gráfico XY, y en ese gráfico XY dibujo en abscisas el delta de L, ¿verdad? O sea, el desplazamiento. Y en el eje Y, en vertical, en ordenadas, dibujo P. Por lo tanto, si uno, el punto, digamos, la paralela a las abscisas por el punto P con la paralela a las ordenadas por el valor de delta L, voy a obtener un punto en el gráfico y ese punto lo voy a poder unir con una recta, ¿verdad? Lo voy a poder unir con el origen de los ejes. Entonces, me queda que el área bajo la curva de esa figura, que es una recta inclinada, ¿verdad? Me daría P por delta de L sobre 2, porque es un triángulo. ¿Comprenden? Entonces, eso es la expresión de U que están viendo en la pantalla. Esa es la razón de por qué es P por delta de L sobre 2. Esa es una gran diferencia con el trabajo físico, ¿verdad? Es decir, el trabajo físico, el trabajo que nos enseñaban en Física 1, por ejemplo, se llama trabajo mecánico y ese trabajo era directamente fuerza por distancia. Es decir, en general se lo calculaba como el producto de la fuerza y la distancia que desplazaba el cuerpo de esa fuerza. Entonces, ese diagrama, si ustedes lo dibujaban en un sistema de referencia similar al que les acabo de explicar, es un diagrama, sería un rectángulo, ¿verdad? En general. O sea, la fuerza sería paralela, el diagrama de la recta que daría sería un rectángulo, por lo tanto, el área sería directamente el trabajo y sería igual a la fuerza por distancia. En este caso, la fuerza F es P y la distancia es delta L, pero es sobre 2. ¿Por qué sería la explicación física de que es sobre 2? ¿Qué opinan?
¿Entienden el concepto de lo que estamos hablando? No sé si lo entienden. El concepto es que como esto es un trabajo que no es un trabajo físico, sino es un trabajo elástico. Es un trabajo elástico, por lo tanto, si la carga P crece de 0 al valor que tiene, por lo tanto, no, si la carga P no está, no hay trabajo, ¿me entiendes? Y si la carga P tiene la mitad del valor, el trabajo es la mitad. Entonces, el diagrama es lineal porque el desplazamiento se produce proporcionalmente al valor de la fuerza, ¿no? Por eso es una línea inclinada y tiene que ver con que el material, como les decía, nosotros estamos asumiendo que tiene un comportamiento hookeano, es decir, un comportamiento elástico. Bueno, en definitiva, fíjense, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿verdad? Fíjense este ejemplo, está en el apunte el ejemplo 2, que les pide construir el diagrama de sigma X, calcular delta DL y U. Si el valor de P fuera de 10 kilonewton, la longitud L es 0,3 metros y el diámetro de la barra 0,01 metros, es decir, 1 centímetro. Y les da el valor que hay que considerar del módulo de elasticidad longitudinal de Young, que es este E que está aquí. Entonces, lo que hay que considerar es que el diámetro de la barra varía así, 0,01 más X cuadrado. Esa es la ley de variación de la barra. Entonces, fíjense que el esquema sería este, ¿verdad? Este es el esquema, ¿no? Hay una porción central donde la barra tiene una longitud L sobre 3 y tiene el diámetro constante, y a medida que salen de esa porción central hacia los extremos, el diámetro se va incrementando según esa ecuación que les acabo de mostrar. Por lo tanto, si el diámetro crece así, la carga es constante y las áreas van variando en función de la variación del diámetro. Por lo tanto, el área va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4 en la parte constante, y en cambio en la parte variable será pi a sub x será igual a pi por d sub x al cuadrado sobre 4. Pi sobre 4 se puede sacar como factor y les queda que esta es la ley de variación en la parte que no es constante. Dándole valores a esto, ustedes van a encontrar que las tensiones normales en la parte constante tienen este valor, en cambio, en las partes variables van a tener este valor menor y este otro mucho menor. ¿Por qué? Porque el área se incrementa. Cuanto mayor sea el área, recuerden que hemos dicho que la tensión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, fíjense que sigma X es igual a nx sobre A, entonces aquí tiene los tres valores calculados para estos puntos indicados. El valor de sección constante y los valores en dos secciones elegidas, por ejemplo, a L sobre 6 y a L sobre 3 de la longitud del sector de área variable. Entonces, fíjense que el diagrama de sigma X está representado aquí, es este es el diagrama de sigma X. ¿Ah? Ahí lo tienen representado. Y también fíjense que el delta de L evidentemente tiene que ser calculado por una integral, ¿verdad? ¿Y la integral cómo sería? Y bueno, como la barra tiene tres partes, pero es simétrica, la barra tiene tres partes, pero es simétrica, entonces yo puedo tomar la parte central, la parte del medio que es constante, y a esa la calculo con una fórmula que no necesita integración, que sería P sobre 3, o P por L sobre 3 sobre L por A. Recuerden que la longitud del tramo central es L sobre 3, entonces sería fuerza por longitud sobre el módulo de flexibilidad o el coeficiente de flexibilidad, que es E por A. Entonces, esa es la parte de la contribución de la parte central, más dos veces P sobre 4 sobre E pi 4, que pasa arriba, porque era pi sobre 4, pasa al número 2, dividido entre E, porque estoy calculando las deformaciones,
Y la integral es entre 0 y L sobre 3. Por esto multiplicado por 2, porque los tramos que son variables son 2, uno a cada extremo de la barra. Y entonces se resuelve esta integral y resulta que el delta de L es este valor, ¿no? Aquí lo tienen ustedes otra vez a la figura. Y bueno, con el mismo concepto, ¿no?, de integral, exactamente igual, y sumando la parte constante, se puede determinar con las fórmulas anteriores que el valor de U, de la energía potencial de deformación elástica, es P por delta de L sobre 2. Es decir, 0,73 joules, ¿no? Ese es el valor de la energía potencial acumulada. Bueno, este sería un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se usan todas estas ecuaciones que hemos venido explicando y los conceptos que están detrás de esto, ¿no? Fíjense que es exactamente igual en este caso y en todos los casos que veamos en el práctico 1 y en el práctico 2, es exactamente igual que sean de tracción que de compresión los esfuerzos, ¿no? Eso sería simplemente un cambio de signo. Pero en este caso no nos afecta eso con otros fenómenos que ya vamos a estudiar más adelante, que serían, por ejemplo, el fenómeno de pandeo. En este caso, en el práctico 1, en el práctico 2, no lo vamos a considerar porque suponemos que las barras que estamos analizando no van a sufrir ese fenómeno de pandeo. Sí lo vamos a considerar cuando entremos al tema específico de pandeo, que es uno de los últimos temas de la materia. Entonces, finalmente, fíjense que si esto ahora fuera un tema no fuera lineal, sino fíjense si yo tuviera que analizar una deformación tanto en un área o en una sección transversal y que tenga que considerar no solamente el área, sino también el volumen, puedo hacerlo con los conceptos que vienen ahora. Por ejemplo, yo sé, por la ley de Hooke, ¿verdad? Por la ley de Hooke, yo sé que la deformación unitaria longitudinal, nosotros le llamamos epsilon x a esta deformación unitaria longitudinal, es igual a sigma x sobre E. Entonces, y recuerden que sigma x es igual a nx sobre A. Entonces, esto me puede quedar como epsilon x igual a nx sobre A por E, directamente. Y fíjense que la deformación unitaria transversal, es decir, lo que le pasaría a la sección en la otra dirección, no en la dirección longitudinal en la cual lo estoy analizando, sino en la dirección transversal, es decir, si la barra tiene un eje X, un eje longitudinal X, también tiene unos ejes transversales, ¿verdad? Y y Z. Entonces, en cualquiera de estas otras dos direcciones perpendiculares, Y o Z, o de cualquier eje perpendicular a la longitud X, es posible encontrar cuánto vale la deformación del material, la deformación de la barra, considerando un concepto que se llama coeficiente de Poisson del material. Ese coeficiente de Poisson se denomina con la letra griega mu, y es este que está aquí en esta expresión. Por lo tanto, la deformación transversal de la cual les estoy hablando se puede calcular como el producto de mu, el producto mu de este coeficiente específico que se saca por ensayo de laboratorio por sigma x sobre E, que es la deformación en el sentido x. Finalmente, la fórmula queda como deformación transversal igual a menos mu por la deformación E sub L, que es la deformación X o longitudinal. ¿Qué quiere decir el signo menos en esa expresión? En esa expresión, el símbolo menos implica que si ustedes tienen un esfuerzo positivo en la barra, es decir, si la fuerza que está actuando sobre la sección transversal es una fuerza de tracción, las secciones en el sentido longitudinal van a intentar a separarse, van a tender a separarse entre sí y aumentar su distancia. En cambio, en el sentido transversal va a ocurrir
el efecto contrario. Eso es lo que significa el signo, menos. Entonces, como les decía, ese concepto de poder conocer, o esa operación de poder conocer qué pasa en la sección transversal, en las otras direcciones que no estamos analizando como principales, esas otras direcciones se pueden estudiar mediante el concepto de coeficiente de Poisson del material. Entonces, la variación unitaria del área de la sección transversal, si yo tuviera que calcular, en vez de delta de L sobre L, como decía aquí, recuerdan que aquí decía, aquí antes hemos dicho que el delta de L, si yo lo divido al L aquí abajo, si yo paso delta de L sobre L, me queda igual a sigma sobre epsilon, porque N sobre A es sigma sobre E. Entonces, eso se llama deformación unitaria. Esta es la deformación unitaria, ¿verdad? Esta. Entonces, esto que estoy haciendo, todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la clase, es en una dirección única. O sea, estoy hablando de un sentido único de deformación, no en el sentido transversal, y no estoy analizando qué le pasa a la sección en sí, sino lo que estoy analizando es lo que pasa solamente en una dirección. Entonces, la diferencia, cuando yo quiero analizar superficialmente esto, cuando quiero indagar sobre qué sucede en el área de la sección transversal, lo que hago es usar Poisson, usar el concepto de módulo de Poisson. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto ha variado un área respecto de la magnitud inicial de la misma, por ejemplo, delta de A sobre A, eso sería igual, usando estas ecuaciones directamente, a menos 2 veces mu por epsilon, ¿no? O lo que es lo mismo, menos 2 veces el coeficiente de Poisson del material por sigma sobre E. Y si yo quisiera, ahora en vez de pasar de estas 2 dimensiones, ya me estoy analizando, qué pasa tanto en X como en una dirección más perpendicular, cualquiera. ¿Qué pasa entonces si yo ahora quiero saber lo que ocurre en el sentido tridimensional, o sea, en el sentido volumétrico? Cuando yo quiero analizar el sentido volumétrico, tengo que usar esta expresión. Tengo que imaginar que ahora lo que me importa no es el cambio de longitud en una dirección, ni tampoco en 2 direcciones, sino en 3 direcciones. Por lo tanto, esto se llama cambio de volumen tridimensional o bien cambio de volumen total de la barra. Entonces, esto sería igual a 1 menos 2 mu sobre E por la sumatoria esta que ya hemos visto antes, ¿no? Si la carga fuera concentrada, si en vez de ser un sistema de cargas distribuidas, como este que dice aquí que al necesario una integral, como indica la ecuación 1.10, que es la ecuación general, si fuera una situación donde hay una carga constante, única, por ejemplo, bueno, en este caso tendría que ser directamente 1 menos 2 mu sobre E, que es este factor, este mismo factor, por P por L. Directamente queda así la fórmula, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen otro ejemplo. El ejemplo 3, con estos datos, si yo tengo de datos P, Q, L, A sub X, E y mu, o sea, tengo todos los datos del material, que son E y mu, y los datos de geometría, que son las cargas, la longitud y la variación del área, y a mí me piden calcular la deformación unitaria longitudinal, la variación del área y el cambio de volumen. Bueno, entonces lo que tengo que hacer primero es encontrar el esfuerzo axial, que en cualquier sección transversal sería Nx, N total sería igual a P, que es esta fuerza concentrada aquí, más Q de X, o sea, Q por X. Entonces la tensión normal sería sigma dividiendo N sobre A, que sería esto que está aquí. Y muy simple, aplicando la ley de Hooke, se divide la tensión entre L, entonces me queda esta expresión para la deformación unitaria, y luego esta expresión que ya la conocemos de algunas ecuaciones anteriores, es la ecuación que me da lo que pasa en el área. Y finalmente aplicamos la misma ecuación última para el tema de volumen, ¿no?
Así que es una aplicación bastante sencilla, bastante lineal de ecuaciones. Esto del práctico 1, del tema 1, que es aplicar la ley de Hooke para poder encontrar tensiones, deformaciones, energía, cambio de volumen, ¿verdad? Etcétera. Incluso cambio de área. Entonces, en este sentido, yo lo que les digo es que uno de los temas más importantes que tenemos es este de el desplazamiento de ciertos puntos del sistema de barras articuladas, ¿no? Este es un tema que es un clásico de la materia, que consiste en encontrar cómo se desplazan los puntos del sistema de barras articuladas. Entonces, el procedimiento para hacer esto es el siguiente. Primero, cualquiera sea el sistema reticulado dado, cualquiera sea, lo primero que hay que determinar es la estática, es decir, ver, por ahora en este práctico nosotros vemos que esto va a ser unos sistemas determinados, no va a haber indeterminación, y por lo tanto vamos a poder encontrar las fuerzas en cada uno de los elementos. Luego de encontrar las fuerzas en cada uno de los elementos elásticos, por la ley de Hooke vamos a encontrar los alargamientos. Y finalmente, considerando que los elementos del sistema continúan unidos luego de separarse, luego de deformarse, vamos a aplicar el método de las intersecciones geométricas para encontrar el desplazamiento final de aquellos elementos que forman el sistema. Con el método de las intersecciones, lo que se debe tener en cuenta es que cada elemento del sistema, aparte de sufrir su variación longitudinal, es decir, su deformación axial, pueden también obtener una traslación o un giro, como les explicaba al principio de la clase. Esos elementos pueden llegar a tener una traslación o un giro en el plano. En este caso no vamos a analizar elementos tridimensionales en el espacio, sino casi siempre en el plano, ¿no? Cuando haya giros, lo que vamos a hacer es considerar directamente una aproximación mediante un sistema de trazar la perpendicular en el extremo del desplazamiento translacional, porque vamos a asumir que todos los desplazamientos que ocurren en este tipo de sistemas son pequeños, ¿verdad? Son muy, muy pequeños. Esa es una hipótesis de partida que sí o sí la tenemos que hacer para poder resolver estos sistemas. Pero entonces, fíjense, por ejemplo, para tener idea de lo que les estoy diciendo, fíjense este sistema, ¿no? Fíjense este sistema, estas son barras rígidas. Por ejemplo, todo lo que ustedes vean en nuestros apuntes o en nuestros prácticos, en nuestra bibliografía, todo lo que vean así como un rayado, ¿ven? Como tiene esto rayado, significa que estos son elementos rígidos. Significa que si bien pueden rotar, por ejemplo, este elemento rígido puede rotar alrededor de este punto, pero no se puede desplazar este punto, porque este punto es fijo, ¿verdad? Pero la barra en sí puede experimentar una rotación, un pivoteo alrededor de este punto. Lo mismo es este elemento que tiene una forma de una T, ¿verdad? Fíjense, esta parte vertical y esta horizontal es como si fuera una T, ¿verdad? Entonces, este elemento, fíjense que no puede ir hacia arriba, no puede moverse a los costados, o sea, no tiene movimiento en sí porque está articulado fijo, son apoyos articulados fijos. Entonces, esos apoyos, ¿qué es lo que impiden? Impiden el movimiento, pero no impiden la rotación, Por lo tanto, este elemento que es como una T y este elemento que es una barra simple, están vinculados por estos elementos llamados 1 y 2 aquí, y estos elementos son los que se denominan elementos elásticos. O sea, esas son las barras, esas indicadas como 1 y 2, son las barras a las cuales ustedes les pueden aplicar todos los conceptos que hemos visto a lo largo de la clase. Entonces, de esta manera se analizan este tipo de sistemas. Por ejemplo,
si yo considero que este es el sistema, aquí tengo todas las medidas, ¿verdad? Esto es A también, aquí hay una fuerza P aplicada en la punta, de esta manera, hacia abajo, ¿verdad? En el sistema vertical, dirección vertical del problema, y esta es la dirección horizontal, o X. Entonces, aquí esto es A y esto es A. Por lo tanto, la altura del sistema total es 3A. Y en horizontal, la longitud es 2A. Entonces, ustedes fíjense que en caso de que esta fuerza actúe aquí, evidentemente lo que hace es intentar bajar este elemento, o sea, hacer que este elemento gire hacia la derecha, o sea, gire, perdón, en el sentido de las agujas del reloj, así como lo estoy indicando aquí, y por lo tanto, esta barra 1 se va a encontrar traccionada, ¿verdad? Pues si esta barra intenta girar así o describir un arco de esta forma, esta barra se va a traccionar. Y por lo tanto, este elemento va a intentar pivotear o girar, así como indica este ángulo, esta línea de trazo indica que este punto va a intentar venir para acá. Cuando este punto D intente moverse hacia la derecha, va a hacer lo mismo o equivalente que considerar que este parante vertical de la T quiere girar, ¿verdad? Y el ángulo que quiere girar es 2 delta L2 sobre 2A, que es esta distancia. Y por lo tanto, este elemento también va a intentar, en definitiva, desplazarse un poco hacia la derecha y un poco hacia arriba, que eso lo representa este giro, este ángulo que está queriendo producirse aquí por el giro de la T rígida. Entonces, ese giro de la T rígida implica que este elemento va a sufrir un delta L aquí, un delta L aquí, y que este delta L2, está llamado porque es de la barra 2, va a ser exactamente igual en vertical que en horizontal, porque el componente tangencial o el componente verdadero del giro es este, que es la diagonal. Por lo tanto, los otros dos tienen que ser iguales. Entonces, de esa forma, nosotros podemos analizar y decir que el delta de X total, o sea, cuánto se va a mover en total en X, el sistema, o el punto, mejor dicho, más que el sistema, el punto de aplicación de la fuerza, como nos pide aquí el problema, el ejemplo 4, es la parte, el punto de aplicación de la fuerza va a llamar punto de aplicación de P, tiene un desplazamiento delta, y ese desplazamiento delta tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Entonces la componente horizontal de esto es la suma de lo que se iban a desplazar por su cuenta, el 2 delta L2 este más el delta L este. Entonces, por lo tanto, delta L1 y delta L2. Este está mal aquí el texto. Esto es delta L1 y este es delta L2. Entonces, esto sería igual a delta de L1 más 2 delta de L2 en total, ¿no? Y el delta I es directamente igual a este, ¿no? A lo que pueda bajar esta misma cantidad. Fíjense, entonces, que es muy simple, y esos valores de delta de L1 y delta de L2 los podemos sacar con las ecuaciones de la estática, ¿no? Aquí están calculados, y bueno, es muy simple que por medio de las intersecciones hemos podido resolver eso. Aquí está hecho analíticamente, pero lo que yo les estaba explicando aquí es lo más importante, porque esto es la interpretación de lo que les estaba explicando, es la interpretación de cómo lo tienen que considerar. Inge, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? claro. El punto D, ¿por qué Sí, solamente tiene un desplazamiento horizontal y no vertical? porque esto, como les decía aquí, ustedes tienen que, ahí está la explicación, está aquí, ¿no? En esta parte, que es la parte que les acabo de leer al principio. Nosotros, cuando hacemos este tipo de elementos, como les decía, los que tienen rayados son rígidos. ¿Ah? Y este punto
no es que se mueve solamente horizontal, sino también se mueve vertical. Aquí lo están viendo, ¿no? Lo que nos interesa es el punto este, ¿no? Este es el punto que estamos analizando, ¿no? El punto de aplicación de P, no este, ¿no? Este es el punto que estamos analizando. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces, para que este punto se desplace, yo les explicaba al principio qué es lo que les decía. Fíjense que estos son apoyos articulados, ¿verdad? ¿Qué significa que son articulados? Que esto, la misma longitud de la barra, esta longitud de barra, puede describir qué cosa en general. ¿Qué es esto que está describiendo la flecha mía del cursor así? Un arco de circunferencia. Claro, un arco, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Eso sería si lo analizáramos exactamente, ¿verdad? Yo al arco no lo analizo con la curvatura, sino que lo analizamos simplificadamente con su secante. ¿Me entiende? No sé si me entiende lo que le digo. La idealización del problema, la idealización para poder resolverlo en forma sencilla, es que ese arco se va a aproximar directamente, como son movimientos infinitesimales, muy, muy pequeños, ¿verdad? Comparado con la longitud de la barra, el movimiento que se produce por extensión de estos elementos es muy, muy pequeño. Entonces yo puedo despreciar el arco real y trabajar como si fuera una secante, ¿comprende? Y esa secante, en vez de ser el arco, es esta que está aquí, trazo. ¿Entiende? Sí. En lugar de hacer yo el arco en sí, hago solamente la secante. Y esa secante tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal, que es esta, y una componente vertical, que es esta. ¿Cómo se hace para evaluar la horizontal? Bueno, con este análisis que hemos hecho aquí, se considera que el movimiento horizontal de este va a ser igual a la contribución de la barra 1, que directamente, como es paralela a ese movimiento, es directamente total la contribución. O sea, una parte de lo que se va a mover esto horizontalmente es directamente el delta de L1 de esta barra. Y la otra parte de lo que se va a mover es lo que pueda contribuir el movimiento de esta T, que es esta otra parte de la estructura, ¿verdad? Lo que este otro punto que no tiene, perdón, que se llama D aquí, este D, lo que este punto D se vaya a desplazar hacia la derecha. Y lo que este punto D se vaya a desplazar hacia la derecha, ¿cuánto sería? ¿Ah? Fíjate que aquí se hace lo que les he explicado antes, una construcción por equivalencia de triángulos. Como el punto que yo puedo determinar cuánto se desplaza es de la barra 2, que es este, el punto C, entonces yo hago el triángulo aquí de equivalencia y yo tengo que el delta L2 es este, ¿entiende? El vertical. Este es el delta L2, porque la barra 2 es vertical. Entonces lo que se vaya a desplazar es este segmento pequeño. Como hay un giro y yo a este arco lo voy a reemplazar por una secante, que la secante es esta, perpendicular al radio de giro que es este. Al hacer esta perpendicular, si yo hago una perpendicular a esta línea, el ángulo este es ¿cuánto? 45 grados, ¿verdad? Entonces, si este ángulo es de 45 grados y esto es delta L2, esto también es delta L2. Entonces, este punto se mueve delta L2 hacia la derecha. ¿Me sigue? Sí, No sé si está entendiendo. Este punto se mueve una magnitud delta L2 aproximadamente hacia la derecha. Ahora, como este punto es parte rígida de esta T, es parte integrante de este elemento rayado, que es un elemento de sólido rígido que no se deforma, quiere decir que lo que le pase a este punto rígidamente se va a transformar en idénticamente lo que le pase a cualquier otro punto. Por lo tanto, si mi punto de referencia aquí arriba era el D, que es esta parte de la barra, este punto de aquí, de la T,
como este tiene una altura 2A y la altura de este es A, entonces este punto por equivalencia entre triángulos, si este era delta L2, este es 2 delta L2. Es simplemente una equivalencia de semejanza entre triángulos, porque los dos giran el mismo ángulo, ¿me comprendes? Pero este tiene el doble de altura que esto. Entonces, que la barra, el doble de altura que la barra 2. Entonces, si esto es 2 delta L2, delta de L1, que es lo que hace desplazar esta barra, más 2 delta L2, eso es el delta X. ¿Ah? Y lo que esto baja, el delta Y, es igual a esto. Al delta a la tangente de delta X. Directamente como ángulo rígido, tangente de alfa. Fíjense que alfa es el ángulo que hay entre la fuerza y la barra, ¿no? O sea que directamente este ángulo es igual a este ángulo. O sea, si yo imagino una vertical que pasa por acá, este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. Por lo tanto, es igual que este ángulo alfa. Por lo tanto, tangente de alfa es delta I sobre delta X. Entonces, delta I lo puedo encontrar como tangente de alfa por delta de X, ¿no? Esa es la explicación de lo que ha hecho aquí. Bueno, y en general, ese es el procedimiento que hay que tratar de aplicar para los diferentes casos que se puedan dar en el trabajo práctico, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, es muy sencillo. Lo pueden ver, al que le interese ver más problemas de estos, les recomendamos que lo vean al libro de Guzmán, ¿no? El libro de Guzmán, que trata armaduras, se llama armaduras o cerchas o reticulados estáticamente determinados. Véanlo al libro de Guzmán. Ahí está muy bien explicado y con muchas gráficas y mucha profusión el concepto este. Entonces, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, alguna consulta? Por mi parte no hay. Bueno, estos temas yo sé que son bastante ásperos, ¿no? Son temas ásperos, son temas nuevos, son temas que implican práctica, experiencia. Entonces yo, de mi parte, les sugiero, chicos, que traten de hacer ejercicios, traten de practicar, por ejemplo, haciendo estos ejercicios que están incluidos aquí en los apuntes, traten de seguirlos, de interpretarlos, de ver por qué se resuelve de la forma que se resuelve. Traten de hacerlos sin copiarlos, obviamente, traten de hacerlos ustedes solos, traten de ejercitarse porque es la única forma en que van a poder avanzar y aplicar sobre este tipo de temas para estar listos para el parcial, ¿no? Aquí varios ejercicios hechos, inclusive yo los invito también a que vean este otro apunte que tenemos aquí, que les estoy compartiendo ahora la pantalla, el que tiene el documento PDF, se llama Estabilidad 2, Resistencia de Materiales, anexo, ejercicios resueltos. Entonces, si bien el otro que estamos viendo recién, que dice notas de cátedra, también hay ejercicios resueltos, en este también hay otros más ejercicios todavía y más explicaciones prácticas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una breve explicación teórica del problema de tracción, como que yo ya les he dado hoy. Bueno, esto, los temas fundamentales de las fórmulas, en qué unidades se trabaja, todo esto que hoy ya les he dicho, está también explicado aquí. Ya vamos a ahondar la clase que viene, ahora que ya hemos visto temas de la mecánica, de cómo se trabaja. En la clase que viene vamos a ver el tema de las tensiones admisibles, el tema de la tensión de falla, el tema de las diferentes leyes materiales que puede haber y el tema de los criterios de diseño o de cálculo de las piezas. Hoy hemos hecho la introducción y hemos explicado a grandes rasgos cómo es el problema de tracción-compresión y cómo son las ecuaciones que se utilizan en general y de dónde provienen. La semana que viene vamos a cerrar este tema ya. Vamos a hablar de esto que les digo y vamos a ver
el problema indeterminado y lo vamos a estar cerrando al práctico 1 y dando los lineamientos fundamentales del práctico 2. Para todos los que estén interesados, recuerden que el primer parcial, que se va a hacer en aproximadamente 4 semanas aproximadamente van a pasar y vamos a estar ya viendo el primer parcial. Ese primer parcial va a llegar hasta el práctico 4, que es el práctico de flexión. O sea, el primer parcial va a incluir los temas que hemos visto hoy, los temas de que vamos a ver la clase que viene, y 2 temas más como mínimo, que son temas de corte y temas de flexión. Hasta flexión va a entrar el primer parcial, recuerden. Así que bueno, de mi parte, nada más. Y les recuerdo que todos los apuntes están en el Drive de la materia, están disponibles ahí junto con muchísimos otros libros y apuntes en PDF que tenemos. Y también recuerden que ustedes van a poder ver en ese Drive que les estoy diciendo, ahí van a poder ver también muchos apuntes hay apuntes que son de otras universidades, algunos temas que han sido incluidos ahí porque nos ha parecido que estaban muy bien explicados y no los hemos editado. Por ahí usan otra nomenclatura, pero bueno, no se confundan y traten de ver los conceptos fundamentales y las formas de resolución. Y bueno, también estén atentos, por favor, estén atentos al tema de lo que vaya decidiendo la universidad y la facultad en cuanto a la presencialidad. Ahí he estado escuchando que se van a reducir las distancias entre bancos, según escuchaba, por lo menos en las escuelas, a 90 centímetros. Bueno, si hacen eso, probablemente en un aula podamos entrar, no sé, 25 o 30 en un aula del parque industrial, y ahí quizá ya se podría empezar a dar las clases en formato presencial como era antes, pero no para todos, porque no se van a poder amontonar. Seguramente va a ser para más o menos 1/3 de los que están inscritos. Por esa razón hemos decidido seguir por ahora con el formato virtual, porque es la forma en que podemos hacer que mayor cantidad de personas puedan acceder a la clase que estamos dando. Si bien no es lo mismo, pensamos que por el momento es lo más adecuado. Apenas la facultad dé el visto bueno para poder dictar para más alumnos y poder hacer que por lo menos haya una veintena de alumnos en el aula, bueno, directamente ahí vamos a comunicar con tiempo y vamos a pasar a la modalidad presencial. Así que bueno, cualquier consulta, estoy aquí a disposición, y si no tienen ninguna consulta, lo cerramos aquí. Gracias, Ige. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Que anden Muchas bien. gracias, Ige. Recuerden también que en el Drive de la materia están las clases grabadas del año pasado, ¿no? Todas las clases que hemos dado el año pasado están grabadas por orden. No recuerdo cómo eran los nombres de los archivos, pero están indicados.